Hola, buenas tardes y buen comienzo de semana. Compartimos nuestra oración en este día celebrando a San Ignacio de Loyola y leyendo un pasaje que está en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Las parábolas exigen un esfuerzo de comprensión de parte de los oyentes, uno diría como de discernimiento, para usar una expresión que nos asocia directamente con San Ignacio, un gran maestro del discernimiento espiritual, fundador de los jesuitas. Un discernimiento que las primeras comunidades hacen cuando los evangelios o los evangelistas toman palabras de Jesús y las transmiten, es porque están intentando iluminar alguna situación o algunas situaciones que se producen en la primera comunidad cristiana. Es probable que los primeros cristianos se preguntaran si de esa pequeña comunidad que formaban se podía esperar algo eh, respecto de la sociedad de su tiempo. Es necesario que aprendan a mirar, y lo podemos decir también para nosotros, en un mundo a veces tan ajeno al Evangelio y tan lejos de las cosas de Dios. Es necesario mirar la fuerza de lo pequeño en este grano de mostaza. También de la mano de esa pregunta viene otra, como consecuencia de esta pregunta, o el temor de si es efectivamente que es cierto que la comunidad puede hacer algo en esa gran masa expresada en la cantidad de harina y en lo poquito de la levadura que se mezcla para contagiar de alguna manera las cosas de Dios. En el grano de mostaza y en el arbusto posterior se ve un crecimiento prometido para el reino de Dios, una extensión mayor que da lugar a estos pájaros del cielo que podemos imaginar que ya para las primeras comunidades son los paganos que se acercan a compartir la fe de los cristianos, o sea, no venidos de la historia, de la cultura del pueblo de Israel. Y descubrir también en esa levadura escondida, descubrir la posibilidad, la capacidad que tiene el reino para fermentar, para contagiar, para transformar efectivamente la historia y la humanidad, aunque parezca un poco eh, grande el propósito, pero es el propósito de Jesús, desde esto pequeño hacer grandes cambios en la historia de la humanidad, así como lo fue haciendo Él, como les enseñó a los discípulos a hacer, reconociendo el poder del reino más allá de las pobres o pequeñas presencias o apariencias de ese poder. Está escondido en la semillita, está escondido en la levadura. Nos hace pensar en la paciencia de Dios, que se toma tiempo. Hemos escuchado tantas veces en estos días distintas cosas del reino y estas parábolas que las miramos por un lado, por el otro, los días de semana, los fines de semana. Entonces, tener presente también que Dios espera este crecimiento lento, tiene paciencia para este crecimiento, va a esperar a no separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, ni los peces buenos de los malos de aquella red, también en la última parábola que compartía Jesús con los discípulos. En definitiva, paciencia para que el reino se vaya haciendo presente, aunque no veamos esa fuerza, porque esa fuerza está escondida. Esto nos anima a no, si me permiten la expresión, a no desanimarnos, nos anima a seguir intentando hacer presente el reino, aun cuando parece que, por llamarlo de alguna manera, el adversario es tan fuerte
parece que es tan poco útil lo que podemos hacer en nuestra sociedad, seguir haciéndolo, teniendo la paciencia de Dios para que poco a poco este proceso del reino se vaya haciendo realidad y el reino vaya creciendo hasta que sea el día del juicio final. Mientras tanto, hacer el esfuerzo permanente por seguir haciendo que las cosas de Dios entren en la sociedad. Pero para que no sea demasiado soberbio, también tenemos que decir que en uno mismo es la misma historia. También en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestros modos de obrar, de ser, puede ser que a veces perdamos la esperanza, nos desanimemos, nos cansemos de intentarlo. Tenemos que saber que el reino está presente en el corazón de cada uno de nosotros, que tiene ese poder para transformarnos, que a veces nos cueste o nos parezca que nos está llevando mucho tiempo. Dios también tiene paciencia con nosotros y es bueno que sepamos tenerla. Cada uno paciencia consigo mismo, además de tener paciencia con el entorno a veces tan, como decía, distante, tan lejos de las cosas de Dios. Pidamos esta gracia, pidámosle a San Ignacio que nos ayude a discernir, a mirar las cosas de Dios que a lo mejor por ser pequeñas se nos escapan y por no verlas entonces es más difícil pensar que pueda hacerse presente Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás, que podamos discernir esas presencias de Dios en nuestra vida, que podamos descubrir ese poder oculto del reino de Dios y que nos animemos a seguir intentando en nuestra propia vida y en la vida de los demás, seguir intentando sembrar el reino de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.